Y hoy vamos a estar estudiando la segunda estrofa que estuvimos leyendo ahora anteriormente. Y vamos a estar meditando los principios que podemos ver en esta segunda estrofa. Y yo sé que algunos de ustedes no pudieron estar la primera vez que iniciamos esta enseñanza, entonces voy a recordar un poco algo acerca de este precioso salmo, Y es que como ustedes pueden ver, este Salmo 119 es el capítulo más largo en toda la Biblia, es el capítulo más largo que existe en la Escritura. Y podríamos decir, o podemos decir que este Salmo 119 es una obra maestra. ¿Por qué es una obra maestra? Es una composición poética y es una composición acróstica. Todos saben que es un acróstico, para los que no saben es iniciar cada línea de pensamiento con una misma letra, y en este caso lo que hizo el autor, el salmista, fue tomar cada letra del alfabeto hebreo, es decir, como si tomáramos desde la A, B, C, D hasta la Z, y con cada palabra, o sea, con cada letra, perdón, hizo 8 líneas, que son cada una de las estrofas que tenemos, es decir, cada una de las líneas de cada estrofa empiezan con la misma letra. En el caso de la que vamos a ver hoy, entonces empieza con la letra Bet, en hebreo la letra Bet. Entonces todos esos 8 versículos que tenemos allí van a iniciar con esta letra en el original, que pues nosotros no podemos verlo en la traducción en español. Y el resultado es que tenemos entonces 22 estrofas en nuestra Biblia, y todas estas estrofas nos van a hablar acerca de la palabra de Dios. Y otro tema esencial o particular e importante que encontramos en este salmo es que allí en este salmo vamos a encontrar 8 sinónimos referentes a la palabra de Dios. Es decir, 8 sinónimos. Ahora, ¿qué es un sinónimo? ¿Qué es un sinónimo? Para aquellos que de pronto no entiendan la palabra sinónimo, son términos o palabras que se dan para designar una misma realidad. Pero cada uno de estos sinónimos nos van a dar como un matiz o un aspecto de la palabra de Dios. Entonces, a medida que vamos avanzando en el Salmo, vamos a ver el significado de estos sinónimos, de estos términos que usa el salmista para referirse a la palabra de Dios. ¿Y qué vemos en este Salmo, hermanos? Vemos que este Salmo nos habla acerca de la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Y qué tan importante creen ustedes que es la palabra de Dios en la vida del creyente? Obviamente es muy importante, es fundamental. Y este salmo entonces nos dice que la palabra de Dios no solo es esencial, hermanos, sino que la palabra de Dios es suficiente para cualquier circunstancia de nuestras vidas. Es decir, la palabra del Señor es suficiente para cualquier circunstancia de nuestras vidas. Y si ustedes lo han leído, y si no lo han leído completamente y no han meditado en este salmo, a medida que lo leemos podemos identificarnos con el autor de este salmo. Porque cuando vemos el salmo, vemos que el autor estaba experimentando muchas aflicciones a causa de su fe. O sea, este era un hombre de Dios. Era un hombre que realmente vivía por la palabra de Dios, y eso lo estaba haciendo que se enfrentara a muchos desafíos, a muchos enemigos y problemas que venían en su contra. Pero aunque nos identificamos con esas aflicciones que tenía el salmista, hermanos, también nos deberíamos identificar con los anhelos que este salmista tenía, con los deseos íntimos, estos afectos íntimos que tenía este salmista de tener una comunión íntima con Dios por medio de obedecer su palabra. Es decir, no solo identificarnos en las aflicciones, sino en tener esa misma comunión íntima que el salmista deseaba tener con Dios por medio de la obediencia a la palabra de su Dios. Entonces, esta segunda estrofa que vamos a ver hoy corresponde, como les decía, a la segunda letra del hebreo Bet, y habla sobre una pregunta en particular. Vamos al versículo 9 del Salmo 119. Y dice la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pero antes de iniciar el desarrollo, por favor, acompáñenme en oración para que el Señor sea explicándonos esta palabra, hermanos. Señor, Padre Santo, te damos gracias por tu santa palabra, oh Dios, y yo te pido, Señor, que
que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra expuesta ante nosotros, Señor, y que tú bendiga la exposición de la misma, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea mostrándonos la verdad en este pasaje, Señor, y que tu palabra ejerce el propósito en nosotros para el cual la mandas hoy, Señor. Te damos gracias, oh Dios, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Inicia esta estrofa con una pregunta corta, sencilla y concreta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y aunque la pregunta se refiere a un hombre joven, y en el lenguaje original vemos que este hombre joven se refiere a un adolescente, es decir, una persona no más allá de sus 20 años. Entonces ya alguno diría, bueno, yo como que ya no es para mí esta estrofa, no, vamos a ver que no, todo lo contrario. Pero vemos que no necesariamente el autor o el salmista cuando lo escribe era un hombre joven, puede que lo haya escrito cuando era joven, pero la verdad es que la Biblia no nos dice, realmente no sabemos quién es el autor de este salmo, pero meditemos un poco en esta pregunta, ¿cómo limpiará el joven su camino? Recordemos nuestra juventud, algunos están más lejos de ella, otros están más cerca, algunos están en la juventud, pero recordemos que la juventud del hombre es una etapa donde somos más susceptibles de no sujetarnos a la palabra de Dios. Es una temporada de nuestras vidas donde tendemos a la rebeldía, porque durante el tiempo de nuestra juventud nos consideramos fuertes, nos consideramos sabios y pensamos que nuestros días no son cortos, o sea, no pensamos en la muerte en esos momentos y realmente una persona joven está más proclive, o sea, puede estar más tendiente a no vivir por la palabra del Señor. Y el punto es que si el salmista va a presentar lo que es útil para un joven para limpiar su camino, ¿cómo no va a ser útil para nosotros que de pronto tenemos unos años de más? Nos va a ser útil también para nosotros guardar puro el camino delante de Dios. Entonces, hermanos, es útil porque nosotros, independientemente de nuestra edad, así tengamos canas, independientemente de la edad que tengamos, siempre requerimos de la instrucción de Dios, o sea, siempre somos aprendices de la palabra de Dios. Y es que espiritualmente siempre estamos adquiriendo experiencia en el camino que agrada a Dios. Estamos adquiriendo experiencia en el camino que agrada a Dios. Y entonces esta pregunta aplica a cualquier discípulo de Dios. Es decir, nosotros que somos discípulos de Dios y estamos aprendiendo a ser como es Él. Entonces, ¿cuál es la pregunta a este interrogante? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Literalmente la pregunta dice así: ¿de qué manera puede un hombre joven llevar su comportamiento a un estado puro? Es lo que diría literalmente. ¿De qué manera puede un hombre joven llevar su comportamiento a un estado puro? Ahora dice, ¿cómo llevarlo a un estado puro? ¿Qué nos está diciendo? Que se supone que su camino se ha ensuciado. Está presuponiendo que ya se ha ensuciado, entonces su camino debe ser limpiado, hermanos. Y creo que todos estamos allí porque es lo que nos sucede con el pecado. Es lo que nos sucede con el pecado porque aunque hemos sido perdonados en Cristo, aún nos ensuciamos, nuestro camino se hace impuro a medida que caminamos, Y entonces, qué pertinente, hermanos, es que conozcamos la respuesta para saber cómo mantener puro nuestro camino, hermanos. Ahora, intuitivamente como cristianos, creo que sabemos intuitivamente la respuesta a esta pregunta. O sea, ¿cómo guardamos puro nuestro camino? Y el Salmo dice en la segunda parte del versículo 9, con guardar tu palabra. Ya está la respuesta. ¿Cómo guardamos puro nuestro camino? O el hombre joven, con guardar tu palabra. Ahora, si la respuesta está ahí y lo sabemos, entonces ¿por qué tenemos el resto de la estrofa? O sea, ¿por qué no para el salmista acá y dice sencillamente guarde la palabra de Dios? ¿Por qué sigue el Salmo hablando de esta respuesta? ¿Saben por qué? Porque los siguientes versículos relatan cómo el salmista estaba poniendo esa respuesta en la práctica. Entonces lo que vamos a ver ahora, después de la respuesta a esta pregunta, es cómo el salmista nos ilustra en la práctica cómo él está guardando puro su camino. Y vamos a ver entonces en este Salmo 119 4 prácticas para vivir una vida pura. 4 prácticas para vivir una vida pura. O sea, ¿cómo vamos a llevar una vida pura viviendo
o teniendo 4 prácticas que nos muestra aquí el salmista. La primera práctica para conservar nuestra vida pura la vamos a encontrar en los versículos 10 y 11, y esta es buscar a Dios a través de su palabra. Buscar a Dios a través de su palabra. La segunda práctica que está en el versículo 12 es reconocer que Dios es nuestro maestro. Reconocer que Dios es nuestro maestro. La tercera práctica en los versículos 13 y 14 es ser un testigo de la palabra de Dios. Ser un testigo de la palabra de Dios, versículos 13 y 14. Y finalmente, la última práctica es estar decidido a guardar la palabra de Dios, versículos 15 y 16. Estar decidido a guardar la palabra de Dios. Y vamos entonces a estudiar la primera práctica que nos muestra el salmista acá. Y la primera práctica es buscar a Dios a través de su palabra, buscar a Dios por medio de su santa palabra. Y leamos los versículos 10 y 11, por favor acompáñeme. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, hermanos. Miren aquí la relación que tiene el salmista de Dios y su palabra. Y es que este salmo y toda la Biblia nos muestra que Dios y su palabra son inseparables. Dios y su palabra son inseparables. El Salmo 138, versículo 2 dice esto. Lo voy a leer de la versión Biblia de las Américas. Miren lo que dice el Salmo 138, 2 respecto a esto. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. ¿Sí ven, hermano, la importancia de la palabra de Dios? Y entonces, por ello es que es erróneo decir que podemos tener una relación correcta con Dios si no tenemos una relación correcta con la palabra de Dios. Muchas personas dicen, yo estoy bien con Dios. Y uno les pregunta de la Biblia y dicen, no, eso no tengo necesidad de leerla. La Biblia no es inerrante, la Biblia es historias de hombres. Yo no necesito estudiarla, yo la leí alguna vez. Hermanos, esto es falso. Si uno dice tener una relación correcta con Dios, es porque tengo una relación correcta con la palabra de Dios también, hermanos. Porque Dios, lo que dice este versículo en el Salmo 138 es que Dios mismo ha puesto su palabra en la misma estima de sí mismo. O sea, es decir, si subestimamos la palabra de Dios, estamos subestimando al mismo Dios. Eso es lo que estaríamos haciendo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué estima tiene usted por la palabra de Dios? ¿Qué tanta estima tiene usted por la palabra de Dios? Ahora, el salmista sabía esta realidad y era la razón para que buscara a Dios a través de su palabra, lo buscaba a través de su palabra. Mire, el salmista dice aquí en el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Dice en el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Es decir, ¿a quién había buscado el salmista? Había buscado a Dios. El salmista había buscado a Dios atesorando la palabra de Dios en su corazón, porque su mayor deseo era no desobedecer a Dios. Entonces miremos aquí la relación de Dios y su palabra. Y fíjense que él usa aquí la palabra corazón, con todo mi corazón te he buscado. Y en hebreo, la palabra corazón, ¿qué significa? Nosotros en Occidente, cuando hablamos de corazón, pensamos como en las películas románticas de Hollywood, o sea, el romanticismo, las flores, y realmente es algo condicionado, algo temporal, algo de las emociones, pero realmente el corazón en hebreo significa que el salmista estaba buscando a Dios con toda su intención, con toda su voluntad, con toda su mente, con todo su ser. Y es como el barco, o sea, ustedes han visto un gran barco que está en la mar, y este gran barco es movido por la dirección de su timón, ¿sí? Y a donde apunta ese timón, o sea, ese volante que tiene allí para dirigir su dirección, hacia allí va a ir ese barco, y esa manera hacia donde nosotros tengamos nuestro corazón, nuestra vida, se va a dirigir hacia allí.
va a llevar hacia nuestro destino, hacia donde pongamos esa dirección de nuestro corazón. Entonces vamos a ser dirigidos hacia lo que anhelamos, hacia lo que anhelamos. En el caso del salmista, la dirección, o sea, su brújula apuntaba a Dios mismo. Y eso debería ser para nosotros lo mismo. O sea, nosotros deberíamos apuntar siempre a Dios mismo. La dirección de nuestra vida debería apuntar a Dios mismo. Y lo que dice el salmista acá es que estaba decidido a buscar a Dios con esfuerzo. O sea, con todo esfuerzo, con toda perseverancia. Y cuando él dice que te he buscado con todo mi corazón, lo que dice la palabra es que trataba de encontrar, trataba de entender a Dios sin perder el ánimo. Y es como cuando perdemos algo. ¿Quién no ha perdido las llaves en la casa cuando va a salir y está afán? ¿No les ha sucedido que uno va a salir y no encuentra las llaves del carro, las llaves de la casa o algo? Y empieza uno a buscar, ¿no? O sea, no para uno de buscar y dice, no puedo irme así. O cuando tenemos una colección de algunos elementos y perdemos alguno, empezamos a buscar porque necesitamos, queremos recuperarlo. Y es de una forma insistente que empezamos a buscarlo. Entonces, miren aquí que la mayor preocupación del salmista entonces era su relación con Dios. Pero miren lo que le pide más adelante, en la segunda parte del versículo 10 dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y precisamente él, guardando esa relación con Dios, no quería desviarse de los mandamientos de Dios. Y aquí el sinónimo que usa el salmista para la palabra de Dios son los mandamientos, usa la palabra mandamientos. Y estos mandamientos se refieren al aspecto autoritativo de la palabra de Dios, es decir, las palabras de Dios son órdenes para nosotros. Las palabras de Dios son órdenes para nosotros y esto es serio, hermanos, esto es grave. Y lo vamos a demostrar con la misma palabra. Miren más adelante ayer el Salmo 19, el versículo 21. Leámoslo lo que dice el Salmo 19, versículo 21. Acerca de los que se desvían de la palabra de Dios, dice Salmo 119, 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y lo que nos está diciendo la Escritura, lo que nos está diciendo Dios es que desviarse de los mandamientos de Dios equivale a ser soberbio. Desviarnos de la palabra de Dios equivale a ser soberbio. Y lo más grave, si la persona permanece en ese estado, es considerado como maldito por Dios. Y es lo que está diciendo aquí el salmista. Está considerando a los Dios como malditos, hermanos. Entonces, miren que el salmista no quería desobedecer a Dios, pero es precioso aquí porque el salmista muestra su dependencia y dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué es lo que está mostrando esta frase? Que el salmista sabía que no lo podía hacer en sus propias fuerzas. Y es lo que nosotros debemos saber, por más de que nos esforcemos, si Dios nos capacita, no podemos en nuestras propias fuerzas obedecer a Dios, no podemos agradar a Dios con nuestros propios recursos. Y es el mismo sentimiento o la misma idea que tenemos en el Padre Nuestro cuando el Señor nos enseñó a orar. Y dice el Señor Jesús, no nos dejes caer en tentación. O sea, tú Dios, Dios Padre, no nos dejes caer en la tentación. Y esta expresión que dice acá que no quería desviarse, significa que el salmista no quería ni siquiera inadvertidamente hacer algo en contra de Dios. ¿Cuántas veces no hemos tenido una reacción natural y nos damos cuenta que hemos pecado? O sea, no pensamos, le respondemos sin sabiduría a un hermano, lo lastimamos, no lo edificamos y después nos arrepentimos, ¿cierto? Y en ese momento no fue que dije, yo voy a hacer este mal, sino que no tuvimos sabiduría y le pedimos perdón al Señor. O sea, podemos decir que fue de forma inadvertida, pero igual nos desviamos. Y precisamente el salmista no quería ni siquiera inadvertidamente hacer algo en contra de la palabra de Dios, hermanos, porque desviarse de la palabra de Dios es alejarse de Dios y de su voluntad. Porque no podemos tener comunión con Dios si no obedecemos sus mandamientos. Tenemos que estar obedeciendo sus mandamientos para que esa relación sea correcta. Y para ver un ejemplo del incumplir mandamientos o incumplir órdenes, por ejemplo, imaginémonos, o nosotros sabemos que vivimos en este país, pero si violamos la ley local,
¿Qué va a pasar, hermanos? Va a haber problemas y no vamos a poder tener una relación correcta con este país. O sea, si vamos a conducir en el freeway a la velocidad que queremos, si voy a ir y voy a robar a alguien, si voy a cometer violaciones civiles de la ley, entonces no voy a poder tener una relación correcta con este país ni con ninguno otro. Mucho más con Dios, si no cumplimos lo que Él nos pide, pues nuestra relación con Dios no va a ser buena. O sea, no va a ser la ideal. Hermanos, el salmista entonces quería obedecer a Dios porque él amaba a su Padre. Y nosotros como creyentes amamos a nuestro Padre y no queremos desobedecerle, sino tener una relación íntima con nuestro Dios. Fíjense, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, debemos de estar alertas para no desviarnos, para no caer en tentación. Y este buscar a Dios intensamente también significa buscarlo a través de la oración, a través de la oración que proviene de su palabra. Así también nosotros debemos buscar a Dios por medio de la oración, hermanos. Ese fue el mismo ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Y miren el versículo 11. El versículo 11 expresa cómo el salmista buscaba a Dios para no pecar. Dice, en mi corazón, y nuevamente usa la palabra corazón, en mi corazón he guardado tus dichos. Mientras que en el versículo 10, en la segunda parte, apunta a la parte de Dios, es decir, pide el habilitamiento de Dios para no pecar. El versículo 11 apunta a la parte humana de lo que debemos hacer nosotros para no pecar en contra de Dios. Y repito, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y me gusta la traducción de la Biblia de las Américas que se leyó hace un momento, dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra. Y ese le da un sentido más literal a este versículo. Y es que ese verbo atesorar o guardado significa esconder para uno mismo. O sea, yo he escondido la palabra para mí. Ahora, he atesorado, o sea, entonces pensemos en la idea de un tesoro. Pensemos en un tesoro. Ahora, quiero que piensen ahora en una caja fuerte, ¿no? Todos conocemos una caja fuerte. De pronto algunos de ustedes tienen alguna en su casa porque tiene objetos de valor, pero ¿qué ponemos en una caja fuerte? ¿Qué ponemos en una caja fuerte? Primero, solo ponemos las cosas que son nuestras, o sea, solo cosas que son nuestras, ¿sí? En una caja fuerte ponemos lo que es nuestro, y lo que es extremadamente valioso y útil, que sabemos que en algún momento lo vamos a necesitar. O sea, en una caja fuerte atesoramos, ponemos, guardamos lo que es extremadamente valioso para nosotros. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, que la palabra de Dios es un regalo de Él para nosotros. Y podemos atesorarla como si fuera nuestra. Es nuestra, el Señor nos la ha dado. Es un regalo de Dios para nosotros y Dios entonces quiere que nosotros la atesoremos en nuestros propios corazones. Dios quiere que la palabra de Dios sea parte de nosotros, que la palabra de Dios sea parte de nosotros, pero el salmista usa aquí la palabra dichos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Ahora, ¿a qué se refiere ese sinónimo dichos acerca de la palabra de Dios? Y esta palabra dichos hace referencia a las promesas de Dios. Hace referencia a las promesas de Dios. Y miren que eso tiene mucho sentido, hermanos, porque Dios quiere que atesoremos en nuestros corazones sus promesas dadas en su palabra. ¿Cuántas promesas no encontramos en la palabra de Dios, hermanos? Piensa un momento todas las promesas que tenemos de esta vida y la porvenir en la palabra de Dios. Por mencionar algunas, se nos promete vida eterna, se nos promete un cuerpo resucitado y se nos promete un reino eterno con Dios. Se nos promete que vamos a reinar con Dios para siempre y en esta vida se nos promete que todas las cosas nos ayudan a bien. Y solo mencioné algunas de las promesas, hermanos. Hermanos, necesitamos atesorar todas las promesas de nuestro Dios en nuestros corazones. El salmista está atesorando las promesas
de Dios en nuestros corazones, porque cuando guardamos esas promesas en nuestros corazones, esto enciende nuestro corazón, enciende nuestro amor por Dios, y como dice el salmista, de esa manera no pecaremos contra Dios. Si atesoramos las promesas de Dios en nuestro corazón, no vamos a pecar contra Dios. Y nuevamente es enfático. Miren, el original lo que dice es, podría traducirse como, para que nunca peque contra ti. Significa que si yo en realidad atesoro la palabra de Dios en mi corazón, yo nunca voy a pecar contra Dios. Si en realidad la atesoráramos como es debido, nunca pecaríamos contra Dios, hermanos, y esto es verdad, porque cada vez que pecamos, estamos revelando que algo afuera de Dios es más valioso para nosotros en esa circunstancia. O sea, siempre que pecamos, en ese momento nuestro tesoro fue otra cosa. El tesoro fue mi reputación, el tesoro fue mi buen nombre, el tesoro fue mi comodidad. No sé, póngale usted nombre. Mi tesoro fue alguna otra cosa, mi complacencia. Pero si ponemos siempre por encima la palabra de Dios, nunca pecaríamos, hermanos. Esto es importante, hermanos, porque estar cerca de Dios es estar lejos del pecado. Pero estar cerca del pecado es estar lejos de Dios, hermanos. Sí, solo a través de su palabra podemos obedecerle para que podamos siempre estar cerca a nuestro Dios, hermanos. Y esto nos lleva a la segunda práctica para llevar una vida pura, para conservar nuestra vida pura. Ya vimos que la primera práctica es buscar a Dios por medio de su palabra. Y esto nos lleva a la segunda práctica, y es que nos lleva a buscar a Dios como nuestro maestro. Nos lleva a buscar a Dios como nuestro maestro. Y este punto es solo un versículo, miren lo que dice, es muy breve, pero muy profundo. Dice versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Hermanos, el salmista reconocía que Dios era su maestro. Y esta frase, enséñame tus estatutos, usted la va a encontrar por lo menos 7 veces en el resto del Salmo. Y siempre cuando el salmista lo cita, lo hace exclamando, pidiéndole ayuda porque está en un tipo de prueba. Lo hace porque está en persecución, lo hace porque está siendo difamado, lo hace porque quiere más entendimiento para obedecer mejor a Dios. Entonces realmente el salmista lo está haciendo con propósito. En diferentes situaciones, diferentes pruebas que está bien viendo el salmista en el Salmo, dice esto, enséñame tus estatutos. Hermanos, contamos, gracias al Señor, tenemos dones de pastores maestros que nos enseñan, pero debemos saber que toda la fuente de enseñanza es Dios mismo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Es decir, cuando un hombre se para acá, en un púlpito, cualquier púlpito, un hombre viene en la iglesia local y predica, si Dios no le ha instruido al primero, él no puede instruir a ninguno. Y si la persona que escucha allí, Dios no ministra la palabra en su corazón, él tampoco puede entender la palabra de Dios, hermanos. Y miren que esto es maravilloso. Dios no solo nos ha dado su palabra, sino que Él mismo es nuestro maestro. Él mismo es nuestro maestro. Qué privilegio, hermanos, tenemos a Dios mismo como nuestro maestro cuando queramos, ¿no? Siempre que vamos a la Escritura, nuestro maestro está allí por medio del Espíritu Santo. No tenemos que contratar clases. Ciertamente aquí son costosas la hora de enseñanza en Estados Unidos. Y en cualquier momento tenemos acceso a ese maestro personal. Dios es nuestro maestro personal. Y miren que esta frase corta es tanto una alabanza como una súplica del salmista. Es una poderosa oración muy corta que tenemos aquí. Este versículo 2 es una oración corta, pero muy poderosa, hermanos, porque primero el salmista alaba a Dios. Dice bendito. Y la palabra bendito, cuando se refiere a una persona, significa una persona próspera, rica o talentosa. Es decir, cuando usamos esta palabra que usa aquí el hebreo, referido a una persona es cuando vemos que tiene una habilidad. O sea, si una persona de pronto cocina muy bien, decimos que es bendito en ese sentido que lo hace muy bien, o cualquier habilidad en algún deporte, en alguna disciplina, es porque
Él muestra una característica de bendición que lo hace talentoso, lo hace rico, lo hace próspero. Pero cuando se refiere a Dios, es una expresión de alabanza. Cuando esa palabra bendito se refiere a Dios, es una expresión de alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué alabanza? Porque alabado sea Dios, porque Dios es la única fuente de capacitación, de provisión, habilidad, prosperidad y fortaleza. Es decir, si vemos en las personas estas capacidades, esta prosperidad, es porque la ha recibido de Dios. Es decir, Dios es la fuente de esa habilidad, de esa prosperidad, de esa fortaleza, hermanos. Y nosotros sabemos que aparte o por fuera de Dios no podemos tener nada. O sea, todo, hermano, lo que tenemos, absolutamente todo, proviene de Él. Y eso incluye entender su palabra. Si hoy, hermanos, si entendemos su palabra, es por la pura gracia de Dios. Si hoy, hermanos, hemos dejado iglesias con doctrinas cerradas, no fuimos nosotros, hermanos. Fue la gracia de Dios que nos trajo entendimiento para dejar esas doctrinas. En su misericordia nos ha traído a la verdad, hermanos. Nunca es mérito nuestro, hermanos. Y es una petición urgente, porque si Dios, hermano, no nos enseña su palabra, no podemos entenderla. Si Dios no nos enseña su palabra, vamos a ser ignorantes espirituales. Ahora, la palabra que se usa aquí son estatutos. Dice el salmista, enséñame tus estatutos. Y esa palabra estatutos se refiere a sus instrucciones fijas e inmutables, como las que han sido grabadas en la piedra. Instrucciones que nunca cambian, porque nuestro Dios nunca cambia, hermanos. Solo Dios, hermanos, es nuestro verdadero maestro. Y todo conocimiento proviene de Él, hermanos. ¿Y por qué es esto crítico? Porque si no entendemos correctamente su palabra, entonces no vamos a poder obedecerla correctamente. Podemos estar engañados que la entendemos bien y la aplicamos bien, pero si la entendemos mal, estamos aplicándola mal, entonces estamos desobedeciéndolo. Si Dios no nos capacita con la enseñanza, el entendimiento de su palabra, entonces no vamos a poder obedecerle, hermanos. Y esa enseñanza que está hablando aquí el salmista no es una enseñanza teórica, no es como ver clases de física, de química, ecuaciones, no. La enseñanza de nuestro Señor es un conocimiento práctico. Y este verbo utilizado aquí, enseñanza, era un verbo que se usaba para referirse a los soldados. Se usaba para referirse a los soldados, o sea, el soldado en batalla, cuando un soldado es entrenado, ¿cómo lo entrenan? Para la batalla tiene que manejar su rifle, tiene que saber armarlo, desarmarlo en diversas situaciones, como llevar todo su equipamiento, tiene que saber todas las técnicas de la guerra porque va a enfrentarla y pasa meses, años entrenando para que eso se le vuelva natural y pueda practicarlo cuando llega el momento de la batalla, hermanos. Y es que el conocimiento proviene de un entrenamiento. Hermanos, el proceso de santificación es un entrenamiento. La santificación es un proceso de entrenamiento donde Dios nos está entrenando, porque somos soldados de Dios que estamos siendo entrenados para ser santos como Dios es santo. Somos soldados de Dios para ser santos como Él, hermanos. Y esto nuevamente nos informa acerca de nuestra total dependencia de Dios, hermanos. Pero aunque el salmista lo pide así, vemos algo precioso, y es que podemos estar seguros de que Dios enseña su palabra a sus hijos. Dios es fiel y Dios enseña su palabra a sus hijos. Y miren lo que dice el versículo 171 de este mismo salmo. Versículo 171 de este mismo salmo, allí terminando. Lo leo en la versión Biblia de las Américas, dice: profiere a mis labios alabanzas, porque tú me enseñas tus estatutos. Tú me enseñas tus estatutos. Es decir, hermanos, esta es una oración conforme a la voluntad de Dios. Si oramos, Señor, enséñame tus estatutos, enséñame a entender correctamente tu palabra, Dios nos lo va a conceder, hermanos, porque eso le agrada a Él, es lo que Él quiere. Para eso nos dejó la Biblia, para que la entendamos correctamente, hermanos. Él va a honrar esa oración, hermanos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor, el Verbo
el Verbo hecho carne. ¿Qué vino el Señor aquí a hacer en la tierra? Él enseñó y dio órdenes a sus discípulos antes y después de su muerte. Luego la resurrección les dio órdenes para ir a evangelizar. Y hoy en día estamos siguiendo las órdenes que Dios dio, el Señor Jesucristo dio en Hechos, de ir hasta los confines de la tierra para llevar el evangelio del reino de Dios. Hoy seguimos siguiendo sus instrucciones, hermanos. Y ahora, ¿por qué Dios es nuestro único maestro? Porque nadie le puede enseñar a Dios. Nadie le puede enseñar a Dios. Miren, Isaías 40, 13 y 14 dice esto. Isaías 40, 13 y 14 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie puede enseñarle a Dios, hermanos. Él es el único que nos enseña a todos, hermanos. Y solo Dios, cambiando nuestra naturaleza, puede darnos entendimiento por medio de su palabra. Recordemos 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. Nosotros tenemos hoy ese regalo de poder entender la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, alabemos a nuestro Dios que nos ha dado el entendimiento de su palabra al darnos su Espíritu. Él nos ha dado entendimiento para que podamos tener una vida pura, hermanos. Pero esta devoción privada a Dios y a su palabra también debe llevarnos a expresarla abiertamente. Y esto nos lleva a la tercera práctica para vivir una vida pura. Ya vimos la primera práctica, es buscar a Dios por medio de su palabra. La segunda práctica es reconocer a Dios como nuestro maestro. Y la tercera práctica es ser un testigo de la palabra de Dios. Y realmente estas dos prácticas últimas que vamos a ver en el Salmo son el resultado de las dos primeras. Es el fruto de las dos primeras, como vamos a ver, versículos 13 y 14, ser un testigo de la palabra de Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 12:34 al final del versículo. Mateo 12:34 al final del versículo dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya hemos visto anteriormente de qué atesoró, de qué llenó su corazón el salmista, ¿no? De la palabra de Dios. Y esa es precisamente la idea de estos dos versículos. ¿Cuál es la abundancia del corazón de esta persona? Vimos en el versículo 10 y 11 que el salmista había atesorado en su corazón la palabra de Dios. Ahora, si nosotros realmente atesoramos la palabra de Dios, esto va a evidenciarse en lo que decimos. Se va a evidenciar en lo que decimos, hermanos. Se convierte en un tesoro que no es solo nuestro, sino que es de provecho para los que están con nosotros. No está en la caja fuerte, está saliendo, está siendo compartido ese tesoro en nuestro corazón de la palabra de Dios. Y es que una persona que vive una vida pura es un testigo con su boca y con su vida de la palabra de Dios. Es un testigo con su boca y con su vida de la palabra de Dios. Va a dar muestras de esto con su vida, con sus palabras. O sea, no es posible que digamos que somos cristianos y nunca hablamos de Dios para nada. Que vemos el pecado, vemos la injusticia. ¿Y tú qué opinas? No sé, ¿no sabes? Aquí está la verdad, o sea, tú sí sabes, ¿sí? Entonces, versículo 13 dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Hermanos, para vivir una vida pura es necesario declarar y proclamar públicamente la palabra de Dios. Y este verbo he contado significa que él había proclamado. Había dicho a las personas, proclamado públicamente la palabra de Dios. Y esto era lo que practicaba el salmista, hermanos. Y es que la palabra de Dios no debe ser considerada solamente de forma privada, sino públicamente. Pero quiero que meditemos allí en este versículo, hermanos, porque
dice aquí, miren lo que dice acá. Dice, con mis labios he contado de todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado de todos los juicios de tu boca, hermanos. Esto es hermoso. De la boca de Dios a nuestros labios. De la boca de Dios a nuestros labios. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que Dios nos ha dado el privilegio de ser su boca ante este mundo caído. Nosotros somos los labios de la boca de Dios. Somos los voceros de Dios. Y debemos proclamar entonces, no parte, sino dice el salmista, todos sus juicios. No solamente parte de ellos, no solamente las palabras o las cosas que me gustan. Debo proclamar absolutamente la totalidad de la palabra de Dios. Y esa palabra, juicios, que dice aquí los juicios de tu boca, los juicios se refiere a cómo Dios evalúa y cómo Dios decide todas las cosas. O sea, ¿cuál es el dictamen de Dios acerca de cualquier cosa? ¿Qué piensa Dios acerca de cualquier cosa? ¿Cómo Dios evalúa cualquier tipo de comportamiento? Dios nos ha dicho qué piensa acerca de la homosexualidad, ¿cierto? Dios nos ha dicho qué piensa acerca de la crianza de los hijos. Dios nos ha dicho acerca del orden en el hogar cristiano. Dios nos ha dicho acerca del rol de la mujer. Dios nos ha dicho acerca del rol del hombre. Dios nos ha dicho acerca del rol de la iglesia, de sus líderes, de sus pastores, de sus diáconos. Tenemos toda la información, hermanos, y tenemos que declarar estas cosas. Hermanos, y la idea aquí es que no debemos decir lo que pensamos, sino lo que piensa Dios. No debemos decir lo que yo piense, no importa, hermanos, lo que importa es lo que piense Dios. Y es que es más, no solo decir lo que pensamos, sino lo que Dios piensa, sino que no debemos pensar lo que nosotros queremos pensar, sino pensar los pensamientos de Dios. Nuestra mente debe ser conformada a los pensamientos de Dios, que nuestros pensamientos sean sus pensamientos, sus pensamientos. Aunque sabemos que esto traerá conflicto, hermanos, pero aún así debemos hacerlo. Esto mismo fue por lo que Cristo fue a la cruz. Y es la experiencia del salmista en este salmo. Él hacía esto y le trajo muchos conflictos, pero el Señor lo preservó. El Señor lo libró de estas situaciones, hermanos. Hermanos, esta proclamación entonces es el resultado de tener la palabra de Dios atesorada en nuestros corazones, hermanos. Es decir, en otras palabras, es aplicar la palabra de Dios a cada circunstancia y comunicar a las personas. O sea, ¿cómo aplico la palabra de Dios a cada circunstancia? Es juzgar cada situación según Dios lo juzga, no siendo más estricto ni más ligero que Dios mismo. O sea, como Dios lo dice. El mismo Señor Jesús hizo esto. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Juan 14, 24. Él dijo, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Que la gente dijera, podamos decir que las palabras que oyen de nosotros no sean mías, sino que sean las palabras de Dios en su palabra, hermanos. Y ahora somos enviados por Dios también para proclamar su palabra, hermanos. Pero miren que el salmista no solo proclamó toda la palabra de Dios, sino que se regocijó con ella. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. ¿Qué significa esto? El salmista se había regocijado en el camino de los testimonios de Dios. Es decir, aquí la palabra testimonios se refiere a los testimonios de Dios. Es decir, la versión de Dios acerca de todas las cosas. Hoy la verdad es relativa, pero tenemos una sola verdad porque es la misma definición de verdad. La verdad es una y la verdad está en las Escrituras. Los testimonios de Dios es la versión de Dios acerca de todas las cosas. Y el camino de tus testimonios se refiere a la aplicación correcta de la palabra de Dios en la vida de una persona. El camino de tus testimonios es la aplicación correcta de la palabra de Dios en la vida de una persona. Porque la correcta aplicación de la palabra de Dios trae cambios en el carácter y en la conducta de la persona. Es decir, lo lleva a vivir una vida pura.
Y significa que cuando vivimos una vida pura, somos felices debido a la obra que Dios está haciendo en nosotros por medio de su palabra. Debemos regocijarnos cuando nuestra vida está siendo llevada en pureza, cuando estamos creciendo en santidad, cuando estamos siendo santificados. Eso es lo que nos debemos regocijar en estas cosas, hermanos, porque la vida cristiana debe ser vivida con alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos siendo dirigidos al objetivo para el cual fuimos predestinados, que es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos debe traer gozo, hermanos, porque llegar a ser más como Cristo, nos dice este versículo, por aplicación es la verdadera riqueza del creyente. Esa es nuestra riqueza, esas son nuestras acciones, nuestros stocks, como dicen acá. El ser conformados más como Cristo es nuestra verdadera riqueza. Cada vez que somos más parecidos a Cristo, cada vez hay más riqueza en nosotros. Y recordemos las palabras del Señor Jesús en Mateo 6, 19 al 21. Recordemos cómo todo eso empieza a organizarse acerca del corazón y del tesoro. Miren, Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y el Señor también nos dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Son excluyentes. Ahora, la pregunta es, ¿dónde tienes tu tesoro? ¿O de qué está lleno tu corazón, hermanos? ¿De qué está lleno su corazón? ¿Cuál es nuestro verdadero tesoro, hermanos? ¿De qué está lleno nuestro corazón? Pero sabemos que el creyente es rico porque estamos en Cristo y tenemos la palabra de Dios en nosotros. Y la realidad es que si tú tienes a Cristo, eres rico. Pero si tú no tienes a Cristo, eres una persona pobre y miserable. Eres una persona pobre y miserable. Apocalipsis 3, 15 al 18, mismas palabras del Señor Jesucristo. Miren lo que dice, hablando de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, la única riqueza realmente la vamos a tener en Cristo y en caminar en sus testimonios, los testimonios de Dios para llegar a ser como Él, hermanos. Y eso nos lleva a la última práctica para llevar una vida pura. Y esta cuarta práctica la encontramos en los versículos 15 y 16. Y es que para vivir una vida pura debemos estar decididos a guardar la palabra de Dios. Debemos estar decididos a guardar la palabra de Dios. Versículos 15 y 16. Versículo 15. En tus caminos meditaré y consideraré tus caminos. En tus caminos meditaré, consideraré tus caminos. Tenemos aquí la palabra mandamientos. En otras Biblias se traduce como preceptos. Creo que es la Biblia de las Américas. Y aparece mandamientos, preceptos, pero ¿qué significa el sinónimo que encontramos aquí de que meditaré en tus mandamientos? Esta palabra que se traduce aquí como mandamientos significa la idea de instrucciones. O sea, meditaré en tus instrucciones. O sea, Dios nos da un conocimiento práctico, nos da instrucciones para hacer las cosas. El paso a paso acerca de qué hacer y cómo hacerlo. Nos dice específicamente la palabra de Dios cómo debemos hacer las cosas. Y el salmista estaba decidido entonces a meditar para entender la palabra de Dios en la práctica. En este caso, las instrucciones de Dios para nosotros. Y meditaré en tus mandamientos. Está diciendo meditaré en tus mandamientos. Eso significa
¿Qué significa este meditar, hermanos? ¿Qué es lo que significa este meditar? Ponerlo en práctica, estar pensando en estas instrucciones para nosotros. Estaba decidido a considerar también los mandamientos de Dios y significaba prestar atención, estar atento, literalmente fijar la mirada en los caminos de Dios, fijar la mirada en los caminos de Dios. O sea, estaba meditando en las instrucciones de Dios y fijando la mirada en los caminos de Dios, hermanos. Y es que debemos pensar constantemente en cómo aplicar la palabra de Dios en cada situación de nuestras vidas. O sea, la vida espiritual no es relajada, hermanos. En cada momento de nuestra vida debemos estar pensando cómo aplico la palabra de Dios a mi vida, cómo obedezco a Dios, o sea, qué es lo que me dice Dios que haga yo en esa circunstancia. Tengo un problema en el trabajo, tengo un problema en mi casa, un problema en el estudio. ¿Cómo aplico la palabra de Dios? ¿Cómo aplico la palabra de Dios en cada circunstancia, hermanos? Hermanos, no es considerar mis caminos ni mi vida, sino la vida que Dios quiere que yo viva. Una vida pura, alejada del pecado y cercana a Él, hermanos. Ahora, pero aún así, esto nos parece un poco lejano y abstracto, ¿cierto? ¿Cómo nos podemos acercar a cómo aplicar la palabra de Dios? ¿A quién podemos ir? Meditemos en Cristo. Meditemos en Cristo. ¿Cómo reaccionaba Cristo? ¿Qué hacía Cristo? Por ejemplo, sabemos que Cristo obedeció la voluntad del Padre al venir al mundo, o sea, fue obediente. Sabemos que Él enfrentó cada tentación y dificultad en su vida. Y Pedro, tomando aquí unos pensamientos de Pedro en su carta, dice que Cristo sufrió por nosotros. Cristo no cometió pecado, no hubo engaño en su boca. Cuando le ultrajaba no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a su Padre. Estas son cosas prácticas que podemos ver del Señor Jesús de cómo debemos nosotros actuar, hermanos. Nos presenta un ejemplo práctico de cómo imitar a Cristo. Vamos a Primera de Pedro. Por favor, Primera de Pedro. La Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Miren lo que dice Pedro aquí. En una aplicación de la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora, ¿cómo cierra el salmista esta estrofa? Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras, hermanos. Este versículo es muy enfático. El salmista estaba absolutamente resuelto a deleitarse en los estatutos de Dios. Estaba decidido a tener su gozo, su placer en la palabra de Dios. Una persona que se deleita en la palabra de Dios, entonces la pone en práctica. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Si decimos que nos regocijamos en la palabra de Dios, es porque la obedecemos y eso nos trae gozo. Y miren más adelante, el versículo 16, la segunda parte dice, no me olvidaré de tus palabras. Ahora, piense por un momento. ¿Usted olvida cosas? Todos olvidamos cosas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué las olvidamos? ¿Olvidamos nombres? Apuesto que pocos les saben los nombres de todos acá, de cada uno de nosotros. Yo no me sé los nombres de todos ustedes, pero los nombres son cosas que se nos olvidan fácil, nos olvidamos de lugares, nos olvidamos de fechas, nos olvidamos de detalles. Ahora, ¿por qué se nos olvidan las cosas, hermanos? Porque no las ponemos en práctica, porque no las repetimos, porque no estamos constantemente trabajando esta información, entonces se nos olvida, hermanos, porque nuestra memoria funciona en base a la repetición. Y esto ocurre con la palabra de Dios. Si usted al día solo lee un versículo y una oración de 1 minuto, ni siquiera va a tener mucho que recordar para que no se le olvide. Y si no la está practicando, si no la está aplicando, ¿cómo va a recordar la palabra de Dios? Y es que la lectura frecuente de la palabra y su aplicación
la va a fijar en nuestros corazones. O sea, esa práctica va a fijar la palabra en nuestros corazones para que no la olvidemos. Hermanos, tenemos que aprender la palabra de Dios y más bien olvidar las viejas prácticas que teníamos antes, esas prácticas pecaminosas cuando estábamos antes de Cristo. Y ahora aprender por medio de la práctica cómo se responde de forma piadosa. Es decir, cómo debemos responder bíblicamente a cada situación, hermanos. Y este versículo es totalmente lógico, hermanos, porque no olvidar la palabra de Dios, como lo vemos aquí en este salmo, era el resultado lógico. Era el resultado lógico de las prácticas que está implementando el salmista en su vida. Si él estaba haciendo todo esto que estamos hoy meditando, él no iba a olvidar la palabra de Dios, no iba a olvidarlo. Él estaba decidido a no olvidar la palabra de Dios y por eso es que llevaba una vida disciplinada en su palabra. Pero ¿qué vemos aquí, hermanos? Tristemente, si olvidamos la palabra de Dios es como olvidar a Dios. Esto es realmente triste y peligroso. Pueden leer en casa Deuteronomio 8 la historia de Israel, cómo se olvidaron de Dios al olvidarse de su palabra. O sea, olvidarse de la palabra de Dios fue olvidarse de Dios. Debemos, hermanos, estar decididos a no olvidar la palabra de Dios, aplicándola constantemente en nuestras vidas, hermanos. El Señor debe estar siempre presente en nuestras mentes, en nuestros corazones y nuestros comportamientos por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios debe abundar abundantemente en nosotros en todo tiempo, hermanos. ¿Qué nos enseña esta estrofa? Que solo la palabra de Dios nos puede purificar nuestras vidas. Solo la palabra de Dios puede purificar nuestras vidas. Y este salmo nos ha presentado entonces 4 prácticas. Buscar a Dios por medio de su palabra, reconocer que Dios es nuestro Maestro, ser testigos de la palabra de Dios y estar decididos a guardar la palabra de Dios, hermanos. Solo podemos llevar una vida pura por medio de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque la consideramos como un tesoro, es el mensaje de esta estrofa, hermanos. Y ahora yo le pregunto a usted si es creyente, ¿está deseando vivir una vida pura para Dios? ¿Hay un deseo de vivir una vida pura para Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta, cómo puedo tener una vida limpia? ¿Cómo puedo limpiar mi camino? ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Cuánto está aplicando la palabra de Dios en su vida? ¿Cuánto la está meditando? Aquellos que hemos creído en Cristo, que somos salvos, tenemos la palabra de Dios para poderla atesorar en nuestros corazones y así tener una vida pura. Pero si usted está acá y está sin Cristo, su vida no puede ser pura. Si usted está sin Cristo, su vida no puede ser pura. Si usted no tiene a Cristo, usted está sucio. Si usted no tiene a Cristo, usted está sucio. Y Dios dice que lo va a castigar por esa impureza, por ese pecado. Y si Cristo no está en su vida, venga a Él hoy y encuentre pureza y riqueza, como vimos hoy, solamente por su sangre, hermanos. Y nosotros, como pueblo de Dios, hermanos, limpiemos nuestros caminos por medio de su palabra. Limpiemos nuestros caminos para agradar a nuestro Dios y poder disfrutar así de sus bendiciones en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos la has regalado, Señor, para atesorarla en nuestros corazones, Señor. No solo nos has dado tu palabra, sino que tú mismo eres nuestro Maestro, Señor, y nos has dado a tu Espíritu Santo para enseñarnos y guiarnos en toda la verdad, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra y yo te pido, Señor, que la atesoremos, Señor, que no tengamos por poco tu palabra, porque tú la has exaltado al nivel de todo tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por el gran tesoro que tenemos, que tú nos has dado, toda la revelación, porque en ella tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, Señor. Señor, que obedezcamos tu palabra, que meditemos en tu palabra, Señor, que la atesoremos para guardar un camino puro
delante de ti, Señor, para que este camino puro te glorifique delante de los hombres, para que este camino puro, Señor, sea el fruto de la transformación que tú has hecho en nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos enseñes tus estatutos, Señor. Y con tu instrucción, Señor, podemos llevar una vida pura, una vida que te agrade, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.